Hola gente, ¿cómo va todo? Espero que muy bien. Gente, como ustedes saben, yo tengo parálisis cerebral, no tengo ningún tipo de cobertura y todos los meses me tengo que comprar mi medicación que cuesta cara. Así que como en todos mis videos, voy a estar dejando mi alias en la pantalla para la gente que pueda y guste colaborar. Obviamente sin ningún tipo de obligación. Desde ya, muchas gracias. Gente, ahora vengo a hablar un cambio que yo haría en la UFC. Recordemos que un tiempo la UFC pensó seriamente en sacar la división del peso mosca. Sacar la división del peso mosca. ¿Cómo sería la nueva la, la nueva UFC si pasara eso? Al sacar el peso o mosca, todos los peleadores del peso o mosca subirían al peso gallo y se unificarían las divisiones. Se unificarían las divisiones. O sea que los peleadores que peleaban en la división del peso o mosca pelearían en el peso gallo. Después la UFC desechó esa idea. Aparte, recordemos que la rivalidad que salva al peso o mosca, la rivalidad que salva el peso o mosca es la rivalidad entre Brandon Moreno y Figueiredo. Esa es la rivalidad que salva al peso mosca. También, ¿qué pasaría? Obviamente, ¿por qué la UFC estaba pensando en sacar el peso o mosca? ¿Por qué? Porque era la división que menos entretenimiento generaba. El peso o mosca, gran parte de su historia dentro de la UFC, era una división aburrida, una división sin entretenimientos, salvo que alguna que otra pelea, cuando peleaba Demetrious Johnson, cuando era peleador de la UFC, Demetrious Johnson. Salvo así, el peso o mosca generalmente era una división aburrida. Entonces la UFC estaba pensando en sacarla para poner una división. Se comentaba que querían poner una división nueva entre el peso ligero y el peso welter, porque normalmente las divisiones de la UFC hay 10 libras de diferencia. Por ejemplo, 145, 155. Normalmente hay 10 libras de diferencia. Pero ¿qué pasa? Entre el peso ligero y el peso welter
hay 10 libras de diferencia. Perdón, 15 libras. Entre el peso ligero y el peso welter hay 15 libras, perdón, nuevamente. Entre el peso ligero y el peso welter hay 15 libras de diferencia. Entonces la UFC lo que quería era acortar esa diferencia. Que sea 155, 160 o 165 y ahí se podía subir que ya no sean 170 sino que sean 175 y hacer las divisiones de 10 en 10, que haya 10 libras de diferencia. Poner que la UFC ya no decida sacar el peso Omoka. Yo creo que lo mismo yo terminaría, si yo fuera a la UFC, terminaría agregando una división. Yo terminaría agregando una división que sea justamente entre el peso ligero y el peso welter. Yo haría de esta forma: 155, 165 y 175. Es lo que yo haría. Repito, 155, 165 y 175. ¿Por qué? Porque hay muchos peleadores que se han mantenido estancados. Y yo creo que casos, por ejemplo, como Dustin Poirier, el diamante Dustin Poirier, que nunca pudo llegar a ser campeón del título oficial, sí del título interino. Esa división que la UFC quería agregar estaba pensada para peleadores así, que puedan subir de categoría y quién sabe, capaz que en una nueva categoría, al no tener que cortar tanto peso, podrían tener un mejor rendimiento y ser campeón, lograr ser campeón en esa división y que haya más entretenimiento. Repito, si yo fuera a la UFC, yo agregaría una división más entre 155 y 170. Repito, yo haría 155, 165 y 175. Gente, yo lo dejo por acá. Déjenme en los comentarios qué piensan ustedes y si les gustaría que la UFC agregue una división más. Suscríbanse a mi canal de YouTube. Síganme en TikTok. Tanto en YouTube como en TikTok aparezco como La Llagoneta 2026. Dejen un me gusta. Compartan mis videos, que eso me ayuda a que mi contenido le llegue a más personas. Yo le mando un abrazo a todos. Chao.